Por ejemplo, Daniel escribió en Babilonia, Moisés en Egipto y posteriormente en la tierra de Canaán. San Pablo escribió en la época del Imperio Greco-Romano o de esa cultura. La pregunta es, ¿será que esos autores están de acuerdo en qué valor tiene la vida humana? ¿Será que ellos, dispersados a través del tiempo y espacio, están de acuerdo cuándo empieza la vida humana? ¿Será que es indispensable o exclusivo hacerle estas preguntas a la ciencia? La realidad es que la ciencia, gracias a la tecnología, ha logrado descubrir lo que antes no se podía. Con la invención del ultrasonido ahora se puede ver una ventana al vientre, la invención del ultrasonido allá en la década de los años 70 u 80. Pero la Biblia ya nos dice que lo que hay adentro del útero de una mujer es un ser humano. Dicho de otra manera, tal vez más fuerte es un portador de la imagen de Dios. Lo primero entonces que tenemos que mirar es las Escrituras. Si te pones a pensar, la Biblia es un libro escrito en un periodo de unos 1400 años por 40 autores distintos, en 3 idiomas diferentes, de trasfondos diferentes, niveles educativos, socioeconómicos, zonas geográficas distintas. Algunos versículos de las primeras páginas de la Biblia son Génesis capítulo 4:1, que nos narra que Adán tiene intimidad con su esposa Eva, la cual concibe y da a luz a Caín. El mismo lenguaje se repite en Génesis 4:17 cuando Caín es expulsado. Dice que él conoce a su esposa, la cual concibe y da a luz a Enoc. Es un patrón que se va a repetir a través de toda la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Concebir y dar la luz es la fórmula bíblica que demuestra que todos los autores, inspirados por el Espíritu Santo, creían que un ser humano en la concepción es un niño portador de la imagen de Dios en desarrollo y es la misma persona que nace. No es algo que evoluciona para convertirse en alguien. No es algo que luego toma forma humana, sino que es un humano a la imagen de Dios en desarrollo por el resto de su vida. Ahora otro versículo clásico que la Biblia incluso nos informa es el Salmo 139. Probablemente muchos de ustedes lo tienen allí colgado en su habitación y les da ánimos para recordar cómo el Señor les ha diseñado. Y recordemos que en la mayoría de traducciones dice, o en una de las traducciones más populares dice, mi embrión, tus ojos vieron. Ahora la palabra embrión es una palabra más bien científica, es una categoría científica para un ser humano ya formado. La ciencia le llama blastocito, cigoto, embrión y feto, para continuar después con bebé, niño, adolescente, adulto. Todo hace parte de un proceso de gestación o de formación, mejor dicho, de la misma persona. La expresión del hebreo de embrión significa sustancia. Algunas traducciones dirán, tuviste las partes de mi cuerpo que aún no habían sido formadas. Es decir, las características esenciales de un ser humano es lo que compone a un embrión. David no pensaba en términos científicos. Moisés no pensaba en términos científicos, pero pensaban en términos de la humanidad, de la personalidad suya antes del vientre. David dice, por ejemplo, luego fueron formadas aquellas cosas que estaban escritas. David se ve a sí mismo como la misma persona en una etapa embrionaria y luego la misma persona en una etapa adulta. Es la misma persona. Un embrión es una persona, es un ser humano. Algunos van a decir que, a admitir también que es un ser humano, pero no es una persona. La realidad es que la expresión persona o personalidad proviene de esas máscaras que los griegos utilizaban para representar obras de teatro. Y así la jurisprudencia le reconoce derechos a la persona que nació, argumentando que es responsable. Sin embargo, desde la óptica bíblica, si reconocemos que es un portador de la imagen de Dios, entonces es una persona en desarrollo, en formación e independiente.
Si no es un portador de la imagen de Dios, la historia es diferente. Creemos que la Biblia da razones contundentes para confirmar que el niño concebido y que llega a ser un embrión y luego un bebé, científicamente hablando, es la misma persona y un portador de la imagen de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el aborto? Si tú y yo hemos empezado a ser portadores de la imagen de Dios desde el instante de la concepción, no antes, no después. Yo sé que algunos van a pensar que el Señor nos ama y nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Por ejemplo, Jeremías dice: antes de que estuvieses en el vientre, te di por profeta. Y eso es cierto. Pero dentro de nuestro tiempo y espacio aquí en la tierra, si empezamos a ser humanos, a ser esa persona que Dios diseñó en la concepción, entonces ahí empieza a ser portador de la imagen de Dios. El problema es que el aborto le llama al ser que no ha nacido de muchas maneras. Le llama, por ejemplo, coágulo de células, o invasión, o un tumor, o parte del cuerpo de la mujer, o es una amenaza. El ser humano es deshumanizado. Se le quita su sentido de humanidad, llamándole animal evolucionado. Por eso algunas de las características científicas pueden ser instrumentalizadas para deshumanizar al ser que no ha nacido. A veces decir feto es como referirse a alguien que no es humano. No obstante, la expresión feto, que proviene del latín descendencia, hace referencia a hijos. Por lo tanto, es más que una categoría científica, pero muchos lo entienden como si fuese algo deshumanizante, luego algo que es demonizante, como un monstruo, como un parásito que debe ser eliminado. Ahora, en el mundo, el aborto ha existido de muchas maneras desde la antigüedad. En el mundo moderno, es interesante que solamente el 3% de los que suceden a nivel mundial ocurren dentro de los Estados Unidos. El resto ocurre en otras partes del mundo. Entre ellos está China, India. De este lado del Caribe se encuentra Cuba. Actualmente en países de América Latina, que viene progresando esa ola de legalizar y despenalizar el aborto, países como Colombia, en donde está despenalizado hasta la semana 24 y bajo ciertas justificaciones posterior a ello. También países como Argentina, Chile, México vienen haciendo esa batalla cultural, pero también la iglesia viene respondiendo a que no es solo un asunto de la batalla cultural. Lo cierto es que los números, según la Organización Mundial de la Salud, son alrededor de 73 millones de abortos al año. Actualmente los eufemismos funcionan como interrupción voluntaria del embarazo o derechos sexuales reproductivos. Lo cierto es que la Organización Mundial de la Salud no se refiere a la mujer gestante como madre, y tampoco se refiere al ser no nacido como hijo, bebé o feto, ni mucho menos, sino que le dan un apelativo deshumanizante con el objetivo de justificar. Lo cierto es que el aborto no es tampoco un valor familiar o un valor cristiano. El primer país que legalizó el aborto en el siglo XX fue Rusia. Posteriormente China, con su política de un niño por familia, en donde estadísticamente han habido alrededor de 400 millones de abortos en los últimos 40 años, en la mayoría mujeres, por practicar el genocidio. Más adelante hablaremos de más estadísticas. Te animamos a visitar nuestra página web y descargar este contenido gratuito. Y queremos hacer esa conexión de las misiones modernas y el aborto como una ventana para proclamar el Evangelio de Jesucristo y no solo salvar vidas, madres, parejas y bebés del aborto, sino de la condenación eterna. Imagínate que recibes una llamada o un WhatsApp. Alguien te dice: hola, necesito abortar, ¿me puedes ayudar? O recibes otra llamada donde una joven dice: tengo 18 años, estoy en embarazo, la persona con que quedé en embarazo no me quiere, mi madre me presiona a abortar, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo le podrías responder a esa persona? Hola y bienvenidos una vez más.
¿Cuál es la conexión entre las misiones modernas y el aborto? ¿Será que el aborto es algo del cuerpo, es algo privado? ¿Será que no hay razones bíblicas para hablar de eso? ¿O será que hay razones bíblicas para hablar de eso? Si eres líder, eres pastor, eres predicador, evangelista, ¿cómo abordar esos temas de una forma de que no sea simplemente a un nivel filosófico o político? ¿Cuál es la respuesta bíblica para eso? ¿Cuál es la respuesta no bíblica para una situación así? ¿Qué dice Dios sobre el valor de la vida humana? ¿Y será que la Biblia nos dice si el no nacido es un ser humano, es una persona y a partir de cuándo? Eso es lo que estaremos aprendiendo en estos segmentos, conectando las misiones modernas con la crisis mundial del aborto. Otros pasajes bíblicos del Antiguo Testamento están en el libro de Génesis, capítulo 20 en adelante, también en el libro de Jueces, en el primer capítulo del libro de Samuel, también en el libro de los Reyes. Vamos a dejar anotados en la descripción a este video esos versículos que hemos querido abordar y hemos querido ofrecerle al pueblo de Dios y al liderazgo para que puedan convencerse, crear y fortalecer una convención bíblica, volver a la escritura y confiar en ella. Y lo que esos versículos dicen es que hay individuos, mujeres y algunas interesantemente estériles a las que el Señor directamente o a través de un ángel le dice, concebirá y dará a luz. Eso se repite en Sara, en Ana, en la mujer que Eliseo sana, y en el Nuevo Testamento es reiterado. En Hebreos capítulo 11 dice que Sara, después de recibir fuerzas, concibe y da a luz. De hecho, el mismo Santiago, en la epístola que él escribe en el capítulo 1, utiliza ese mismo lenguaje biológico cuando dice que el pecado es concebido y luego da a luz muerte. Así que la biología nos confirma eso. La Biblia usa un lenguaje biológico. La Biblia es la historia del reino de Dios, pero involucra un lenguaje humano. Y eso involucra un lenguaje biológico, que la vida empieza en la concepción. Finalmente, en Lucas capítulo 1, el ángel Gabriel se le aparece, haciendo un paralelo entre Lucas 1 y Jueces 13, donde un ángel se le aparece a una mujer. En el caso de Jueces, estéril, que será la madre de Sansón, y en el caso de Lucas, una joven que nunca ha sido casada, y le dice, concebirás y darás a luz un hijo. La palabra hijo es en el griego brefos, la cual quiere decir hijo que no ha nacido e hijo que ya nació. La misma palabra se utiliza en toda la Biblia para el niño nacido y el niño en el vientre. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en el cuerpo de María y el momento de la concepción es no solo el Hijo de Dios, sino el Hijo de María y el Hijo de José. No es que María se va a convertir en madre, sino que en el instante en que concibe ya es madre de un hijo que luego dará a luz. Esto queda demostrado cuando se encuentra con Elizabeth, una semana después aproximadamente, donde ella recorre desde Nazaret hasta Jerusalén a visitarla, y cuando ingresa en la casa del sacerdote, Elizabeth reacciona por el movimiento de San Juan Bautista con 6 meses de edad dentro del vientre de ella, y Elizabeth exclama, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mi casa? Jesús tenía solo una semana de concebido. Probablemente ni siquiera estaba implantado en el útero, es solo una inferencia. Pero ya Elizabeth lo trata como mi Señor, una persona, un ser humano, no solo un portador de la imagen de Dios, sino la imagen de Dios que santifica todo el proceso de gestación como todo ser humano.